En este caso, esta tercera sesión vamos a dedicarla a hablar de investigación. Solamente algunas acotaciones previas. Voy a poner compartir un momento, compartir pantalla. Ya. Em, Varias personas preguntaron de esto el día jueves. Estoy solamente mencionándolo como para todos ellos que de repente están viendo las grabaciones y luego a la hora de repreguntar de qué va esto, ¿no? Este es el sitio donde estamos montando todos los materiales del taller. Ya tenemos la sesión inaugural y la segunda sesión grabadas. Nos queda también los materiales del taller que los he ido actualizando conforme hemos avanzado, porque también la idea había sido un poco reajustar de acuerdo con las necesidades. O sea, qué cosas vemos que pueden ser interesantes, necesarias para nuestro taller y particularmente en la carpeta compartida ya tenemos el 3.1 que es el envío de artículos científicos. Ahora, ahí en el grupo he identificado por lo menos unas 5 o 6 personas que investigan. Entonces, de repente algunas de las cosas que voy a mencionar ahora ya las conocen, pero sí creo que va a funcionar sobre todo con el resto del equipo, ¿no? Que quiere saber más respecto de la investigación, respecto de algunos saberes estandarizados que a veces sabemos algunas cosas y otras no. Voy a tratar de unificar todo lo posible para que podamos estar todos a tono con lo que deseamos hacer en investigación a partir del observatorio, ¿no? Y lo interesante de este proceso de investigación es justamente que no existe un único camino, ¿no? Sino que existen varias rutas por las cuales podemos ir desarrollándonos. Sí es recomendable, digamos, que todo el proceso de investigación que vayamos a hacer nos brinde esa posibilidad también de ingresar a RENACIT, ¿no? Que es el Registro Nacional de Investigadores registro a nivel nacional. Y los que ya están en RENACIT, que algunos sí lo están, ¿no? Puedan ir ascendiendo en el escalafón, ¿no? Porque Renacid en realidad es un escalafón a largo plazo, a muy largo plazo. En realidad, más o menos tenemos unos 10.000 investigadores en el Perú, reconocidos, digamos, a nivel nacional, a través de Renacid. De esos 10.000, más de la mitad están en el primer piso, ¿no? En el nivel 7. Y luego, de esos 5.000, más o menos 6.000 que están en el primer piso, los que suben al segundo piso no pasan de los 2.000 o 3.000, 2.500 por ahí. Entonces, cuando uno llega ya al nivel 4, por ejemplo, está en menos de 1.000, está en 900, 800 personas, ¿no? Y los que son de nivel uno, ya estamos hablando de 150, 200 investigadores. Entonces, es un tema de largo plazo, a bastante largo plazo. Pero lo interesante es empezar, ¿no? Como toda gran empresa, ¿no? Lo importante es empezar, poder nosotros ingresar dentro de este registro RENACID, es parte, digamos, de lo que viene a ser la vida académica. Y la idea también es capitalizar estos esfuerzos, ¿no? Porque el desarrollo de un observatorio como proyecto de investigación es una suma muy potente para poder desarrollarnos a través de todo este amplio recorrido. Y las opciones son diversas, entonces vamos a ir un poco a por ello a partir de esta tercera sesión, que tiene que ver con los artículos, tiene que ver con la vida investigadora, tiene que ver con algunas ideas que podríamos desarrollar a lo largo de este proceso, ¿no? Durante la primera hora vamos a hablar de cuestiones muy puntuales sobre este asunto y luego vamos a abrir un plenario para que la gente pueda explayarse, ¿no? Contar un poco, de repente si ya tienen algunas ideas, algunas propuestas, de repente ir conversándolas. Porque lo interesante es un poco ir sumando esfuerzos. Dicho sea de paso, la investigación a través de un solo artículo no está limitado a una sola persona, pueden hacerlo entre varias personas, ¿no? Y claro, siempre y cuando haya una situación de colaboración real y eficaz, ¿no? Dentro de este proceso. O sea,
vamos a ver que este asunto puede ser producto del trabajo de, por ejemplo, de 4 personas en un solo artículo. Eso es más o menos una medida razonable dentro del mundo de la investigación. Bien, cuando terminas tu artículo, estás feliz y cuando ves que la revista tiene un formato muy distinto al que tú querías, ya no estás tan feliz porque vas a tener que hacer un montón de trabajo de edición. No es el trabajo más halagueño, no es el más pensante, pero es un trabajo igual condicional al envío a revistas, ¿no? Cuando trabajamos en una universidad o cuando estudiamos en una universidad, esto es un proceso un poco más simple porque el formato da para todos. El mismo formato da para todos, pero cuando estamos hablando de diferentes revistas, el formato varía. Varía bastante de revista a revista. También, obviamente, lo más importante son las reglas de la propia revista, hacia dónde se dirige, hacia dónde va, ¿no? Entonces, por ese lado también es importante conocer nuestro territorio, ¿no? Y también conocer el territorio por explorar dentro de diversas revistas científicas. Entonces, algunos términos clave que van a ser necesarios de conocer a lo largo de esta sesión son los cuartiles, ¿no? Mucho se habla de cuartiles dentro de estos seminarios, talleres, capacitaciones sobre investigación. Ahora, ¿qué cosa es un cuartil? El cuartil es fundamentalmente el espacio desde el punto de vista del impacto que tiene una revista dentro de un grupo eh, determinado. Usualmente cuando se habla de cuartiles en cualquier parte, se habla de cuartiles dentro de Scopus y dentro de Web of Science. ¿Qué significa que una revista esté en un cuartil? Significa que tiene mucho más citaciones, ¿no? De manera, digamos, global respecto a otras revistas. Entonces, una revista se crea, está durante algún tiempo, luego postula a participar dentro de una base de datos. Eso no le quita ningún tipo de característica a la revista, simplemente lo que hace es aspirar a una serie de características cualitativas, ¿no? Y a partir de eso, la revista es seleccionada o es rechazada, dependiendo de lo que pase, ¿no? Y muchas veces va a ocurrir que la revista va a tener que demostrar que no solamente tiene buenos artículos, sino que también tiene un buen comité editorial, tiene un comité científico significativo, tiene una pluralidad a la hora de publicar. La mayoría de trabajos son de fuera de la universidad o fuera de la institución que la promueve, que es la editorial de la revista. Y entonces cuando llega a cubrir todas esas condiciones, y eso en el caso más acelerado, rápido y con todas las condiciones, y muchas veces en el primer mundo, entras a Scopus y posiblemente entres a un cuartil 4, ¿no? Que es el más bajo, que es el cuartil básico. Y posteriormente, a medida que vayas aumentando tus citaciones dentro de Scopus, no fuera de Scopus, también eso ocurre, vas a ir aspirando a cuartil 3, cuartil 2, cuartil 1, ¿no? Entonces, esto también una ruta a largo plazo. Las revistas Q, cuartil 1, Qué cuartil bueno. 2 son bastante exclusivas, bastante raras también. Y entonces, y entonces ahí lo que va a pasar es que van a tener una serie bien, van a tener una serie de requisitos mayores, ¿no? No solamente para entrar, sino para mantenerse, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cuartiles, hablamos de la ubicación de la revista dentro de lo que llamamos el impacto global. Porque hay otro término que es el índice de impacto, y eso está asociado al promedio de citaciones que tiene una revista. Entonces, hay revistas que son del cuartil 1, del más alto, pero su índice de impacto no necesariamente es tan alto, ¿no? Sino que el número global de las citaciones es alto, pero el promedio por artículo no necesariamente lo es. Entonces, si vemos una revista que tiene las dos cosas a nivel alto, son revistas muy exclusivas, ¿no? De hecho, en Scopus ya es exclusivo. Estar en ese grupo es altamente exclusivo. Bien,
Voy a silenciar por aquí, perdón. Entonces, por otra parte, ¿no? Un término que vale la pena mencionar es fondo concursable. El fondo concursable suele ser una convocatoria en el que un grupo de personas de una o de varias instituciones se presentan para un fondo de investigación. Entonces, el fondo del Observatorio Complutense de la Desinformación es un fondo no muy grande. De hecho, la Complutense lo ha invertido básicamente todo en movilidades para poder socializar este modelo con diferentes universidades. Por lo tanto, no es necesariamente un fondo grande, pero sí el impacto que tiene el trabajo es bastante grande. Eh, ¿De cuánto puede tener un fondo concursable, ¿no? A nivel internacional estamos hablando de $20.000, 30.000, 50.000, 100.000, 150.000. Algunos fondos son de medio millón o incluso de tres cuartos de millón de dólares, ¿no? Hay gente que al momento de entrar a un fondo concursable va a trabajar y ese trabajo va a ser remunerado. No es como si uno tuviera un trabajo adicional por horas, ¿no? Y se mide un poco el por horas el pago que se estima para las personas que trabajan dentro del fondo concursable. No es el caso de nuestro trabajo porque es un fondo pequeño y solamente lo han invertido en movilidades, ¿no? Y por lo tanto nosotros lo estamos haciendo en este momento de manera gratuita. Entonces, este, pero sí, digamos que los artículos científicos, dependiendo de la universidad, pueden generar también un tipo de reconocimiento, ¿no? También, adicionalmente a los certificados y tal, también está el tema del reconocimiento. Bien, y la revista científica, ¿no? Es una publicación periódica. El término publicación periódica evidentemente vale para los diarios, vale para las revistas divulgativas, vale para las revistas de entretenimiento, pero en este caso la publicación periódica es de carácter científico, es decir, cuando hablamos de revistas como Nature, Science, ¿no? Que son revistas que se publican algunos números al año, que son de nivel especializado, ¿no? Donde se crean conocimientos, ahí estamos hablando de estas revistas que, de acuerdo con el tiempo, pueden entrar a Scopus, a Web of Science y a Cielo, ¿no? Una revista cuando nace no está en ninguna base de datos. Simplemente está respaldada por la institución que la administra, por el equipo de trabajo que la administra, por los procesos de revisión por pares, porque cuando una persona envía un artículo a una revista, es revisado por un jurado generalmente externo y luego es evaluado también por el comité editorial de la revista. Entonces son procesos que toman su tiempo, son larguitos. Em, este proceso en realidad sí puede ser bastante extenso para publicar un artículo. Lo más corto que me ha tocado, yo he publicado ya 19 artículos en Scopus. 19 no es un montón, pero tampoco es poquito, ya es bastante para los estándares peruanos. Y lo más corto que me ha tocado ha sido publicar un artículo en 4 meses, lo más rápido. Y lo más lento ha sido como 3 años y medio. 3 años y medio. Porque se trató de un trabajo que se envió a una revista, no se aceptó, se envió a otra revista, no se aceptó hasta que una revista lo aceptó. Entonces, uno tiene que ser como un enamorado rechazado constantemente hasta que encuentra su pareja ideal, ¿no? Donde el artículo encuentra su lugar y es aceptado y es querido, ¿no? Eso pasa también. Algunos trabajos entran, digamos, a la primera revista que se envía, les va muy bien, ¿no? Reciben de repente no tantas críticas, no tantas observaciones, y en ese caso el proceso es bastante más rápido. Pero en promedio estamos hablando de un año para que se publique un artículo científico. Y sí, la emoción se mantiene durante todo ese año, ¿no? O sea, cada vez que llega un correo de esa revista, uno está con algo de miedo de que sea un rechazo, y si no es un rechazo, muy probablemente son observaciones para responder, ¿no? Para resolver. Y si no son observaciones demasiado malignas, digamos, se pueden resolver en corto tiempo y ese corto tiempo se convierte luego en una publicación.
Esto es bien, bien interesante de realizar dentro de los países desarrollados. O sea, normalmente la vida universitaria se trata de investigar y enseñar en ese orden, ¿no? O sea, primero, tu primera prioridad es tus publicaciones y tu segunda prioridad es tu enseñanza. Y cuando eres estudiante, brillante, ¿no? De los mejores, trabajas con tus profesores para publicar de manera conjunta. Entonces, de ahí los estudiantes van aprendiendo cómo se desarrolla ese sistema y los profesores reciben un tipo de apoyo, ¿no? De una, un tesista, de repente un doctorando, de repente un maestrista, ¿no? Que están haciendo un trabajo que puede ser interesante y potente y que trabajando de manera conjunta se puede desarrollar. De hecho, en algunas universidades ya existe lo que es la, la tesis en formato de artículo científico. Y entonces, en este caso, depende mucho de la forma, de la modalidad de la universidad y también de la aceptación de la revista, ¿no? Que ya saben, no es tan rápida. Entonces, por ese lado también hay todo un sistema que puede ser interesante. Bien, un poco las ciertas diferencias respecto de las cosas que pasan con los trabajos académicos. Los estudiantes conocerán mucho mejor, más de cerca, las monografías. Son trabajos introductorios, abarcan un solo tema. Tiene una revisión bibliográfica no demasiado extensa, ¿no? Hay monografías de 15, 20 fuentes, ¿no? 25 fuentes en algunos casos. Y se desarrolla un tipo de habilidades de investigación. La tesis, en mi época se decía, creo que en la época de muchos de nosotros se decía que la tesis es como una monografía grande. Y claro, sí, solamente que cada cosa que coloques en tu tesis tiene que estar bastante justificada, tiene que haber un nivel de rigor más aspiracional, tienes que demostrar tu dominio en el campo y tiene que haber una contribución original. Original en el sentido de que es mayor la contribución o es un poquito más respecto de lo que se había hecho anteriormente. Entonces, una cosa que ocurre con las tesis es que toman bastante tiempo, para realizarse, ¿no? Humberto Eco decía que una tesis puede aguantar de 6 meses a 3 años. Si es menos que eso o más que eso, o la tesis no está tan desarrollada, no como debería ser, o la tesis se está convirtiendo en una enfermedad, ¿no? En un bucle, ¿no? Entonces, tenemos que romper ese bucle y tratar de terminar dentro de los periodos razonables. Ahora, desde el punto de vista de la investigación científica, la tesis es un trabajo formativo. O sea, ya aprendes bastante haciendo tu tesis y a partir de esa experiencia vas viendo la posibilidad de desarrollar un artículo científico, ¿no? Que viene a ser una comunicación bastante más breve, más concisa que la tesis. Estamos hablando de 15, 20, 25 páginas, 30 páginas en algunos casos. Tiene normas editoriales muy estrictas, ¿no? Como está fuera de la universidad, normalmente vamos a mandar una revista exterior, incluso exterior al país. Vamos a someternos al escrutinio de pares académicos que usualmente son personas que han publicado bastante, ¿no? O que han publicado significativamente. Y muy probablemente en el tema en cuestión, ¿no? Entonces, eh, una buena tesis no alcanza digamos, en rigurosidad a un artículo científico regular. O sea, es un escalón más, a pesar de que posiblemente el artículo tome menos tiempo, pero el rigor es mayor, ¿no? Y es un trabajo más concentrado. Y encima no depende de personas que no conoces, porque las revisiones se hacen con pares ciegos. O sea, yo envío y no sé quién me está revisando y se supone que quien me está revisando no sabe quién soy yo, supuestamente para generar una mayor transparencia, ¿no? En la evaluación, para que no haya conflicto de intereses y tal. No todos lo cumplen, ¿no? Esto se supone que debe cumplirse, pero lamentablemente no todos lo cumplen, ¿no? Y a veces hay preferencias por gente que ha publicado antes, hay preferencias por gente que tiene cierta presencia en el campo de estudio, o incluso cierta preferencia por quienes están de alguna manera relacionados o vinculados con, ¿no? Con lo cual no debería ser, porque hay un problema ético ahí.
Y también está el, perdón, Eduardo, Cosita, Michi, yo te voy a dar un pantalón. ya, lo silenciamos. Este, bien, entonces hay un problema ético ahí, ¿no? De carácter de conflicto de intereses. Algunos detalles respecto de la tesis versus los artículos. La tesis suele tener entre 80 y 300 páginas, dependiendo del tema, del nivel y de la neurosis de quien esté trabajando, mientras que el artículo tiene, sí, exactamente, María Fernanda. Con los micros pasan sorpresas, no, nunca se sabe. Bien, este, lo- ahora, el margen de los trabajos que tienen 5 páginas usualmente no nos va a afectar a nosotros. ¿Por qué razón? Porque generalmente cuando hablamos de ciencias sociales, ¿no? Todo lo que viene a ser eh, historia, antropología, arqueología, comunicaciones, sociología, ¿no? Etcétera, filosofía también, suelen ser trabajos más o menos extensos dentro del campo de los artículos científicos. O sea, posiblemente estemos dentro del rango de las 25 o 30 páginas, ¿no? Aunque muchas revistas lo que hacen es hablar de palabras, o sea, la revista acepta hasta un rango de, por ejemplo, 5.000 palabras, 6.000 palabras. Algunas más ambiciosas hablan de 7.000, 8.000, 9.000, incluso algunas de 10.000 palabras. Yo últimamente tengo la manía de hacer artículos de 9.000, 8.000 palabras, entonces ya mi campo de acción para enviar artículos se reduce. Pero en principio deberían ser más o menos un rango de 5.000, 6.000 palabras aproximadamente. Bien, hay un tribunal académico en la tesis. En el caso de los artículos, vamos a una comunidad científica internacional. Estas comunidades, como ustedes han visto, son anónimas, aunque importa mucho el país para hablar de realidades. ¿Qué es lo que pasa? Que si, por ejemplo, estamos hablando de un tema que tiene que ver directamente con la realidad peruana y la revista es extranjera, o sea, no es ni siquiera latinoamericana, sino europea o, o de Estados Unidos o de Oceanía, ¿no? Entonces va a pasar o va a ocurrir que muy probablemente tengas que darles más contexto y una explicación breve pero suficiente como para que las personas entiendan un poco de qué va lo que estás explicándoles. Yo he tenido bastantes problemas justamente con trabajos de carácter sociológico porque tengo que explicarles y algunos piden más explicación y otros piden menos explicación. Y entonces ahí vemos que hay un problema de percepción respecto de quién está evaluando. Hay gente que puede estar más familiarizada con nuestra realidad y dice, oye, ¿para qué me explicas esto? Mejor explícame más el tema, que es lo que me interesa. Y otros que dicen, oye, ¿sabes qué? El tema no, el contexto no me cuadra, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué hacen lo otro? ¿No? Y entonces tienes que darles más nivel de explicación. Eso pasa también. Entonces es importante saber a dónde estamos enviando, tenerlo bien claro, porque a pesar de que se supone que la ciencia es objetiva, pues hasta cierto punto sí lo es, pero hasta otro punto deja de serlo también. De alguna manera, la tesis tiene una estructura más o menos flexible. En realidad, hay una estructura rígida en la tesis, hay un índice, hay una posición, pero lo que hacemos dentro de puede someterse a muchas variaciones dentro del contenido de la tesis. En cambio, hay mucha más estandarización dentro de un artículo científico. Los que me conocen un poco más saben que yo escribo literatura y entonces a mí me genera un conflicto cognitivo estandarizarme dentro de los márgenes de las revistas, y algunas revistas son más estandarizables que otras, y otras no tanto también, dependiendo de la disciplina. Y entonces muchas veces me dicen, pues no hagas tantas metáforas, no divagues tanto, ve mucho más al grano, ¿no? Entra directamente a la yugular. No tengo ganas de leer, pero te tengo que leer porque soy revisor y todo esto. O sea, un poco que nos ponen a prueba también, porque hay cierto, puede haber cierto nivel de maltrato en un feedback hecho por un revisor. Entonces, también esas cosas son importantes saberlas. Bueno, aquí la variación sí que es significativa. La tesis generalmente tiene un impacto institucional, o sea, es útil para la universidad
en la que estudiamos. También es útil para universidades afines que tengan la misma especialidad, pero el artículo tiene una actividad potencialmente global, ¿no? Y eso nunca se sabe en realidad quién va a leer nuestro artículo, pero cuando ya estamos en Scopus, en Web of Science, pasan cosas interesantes, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Hace 2 años, más o menos, una amiga me dijo para hacer un trabajo sobre ayahuasca, desde el punto de vista social, ritual, histórico, etcétera, etcétera, lingüístico sobre todo, porque ella iba por el lado lingüístico, pero también por el lado intercultural. Y ese artículo sufrió, pero como 2 años para publicarse. En todas partes entraba, les parecía interesante el tema, pero no tenían revisores para analizar el tema. Y finalmente se publicó en una revista de un perfil un poco más bajo que el que queríamos, pero se publicó. Y el año pasado, más o menos por septiembre, octubre del año pasado, nos escribe un productor de la BBC, de BBC World. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él tiene un podcast que se llama Heart and Soul, ¿no? Corazón y alma. Y en este podcast él analiza procesos, rituales interculturales en diferentes partes del mundo. Él viaja por todo el mundo. Es un periodista bien guerrero porque se va a cualquier parte del mundo. Y vio el artículo, le gustó mucho el tema y quiso entrevistarnos para el podcast, ¿no? Pero no es, como es un podcast en inglés, lo que hizo fue venir acá, vino particularmente a mi casa, porque era un día feriado, un día festivo, ninguna universidad estaba abierta. Solamente podía ese día. Habló con mi amiga y conmigo y conversábamos del tema, hablamos en castellano, él habla castellano muy bien. Y hacia principios de marzo salió publicado el capítulo. Es un capítulo de 20 y tantos minutos y nosotros salimos solamente 1 minuto y medio, por así decirlo. Mucho de lo que nosotros decimos lo empezamos a hablar con nuestra voz original y luego un traductor se encarga de reproducir las ideas principales. Porque lo interesante del podcast era sobre todo la visita a la selva, porque se fue a la selva y hizo una serie de pesquisas respecto del tema. Si no hubiésemos publicado ese trabajo, no hubiésemos tenido contacto con la BBC y el hombre va a participar en el Congreso de la Universidad de la USIL para octubre. Entonces, sí, ahora se los paso. Ahora se los paso, María Fernanda. Sí, de una vez. Antes que se nos vaya el... Acá está. Vamos a buscar el capítulo. Solamente, ahí está. Sí, este es. Dura 20 y tantos minutos. Nosotros salimos en el minuto 3 y algo. Y es un ratito nada más, pero bueno, eso no pasa todos los días. Así que quería compartirlo con ustedes. Bien, voy a restringir la pizarra porque alguien está rayando. A ver, también. Y ponemos el borrador. Listo. Bien. Muchísimas gracias. Bien, entonces, otro ejemplo, ¿no? El año pasado sacamos un trabajo sobre la formación investigadora y una graduanda del MIT también me entrevistó. Todavía esa entrevista no se ha publicado, pero le interesó mucho el proyecto, digamos, desde el punto de vista de la innovación educativa y todo esto, ¿no? Y ella tiene un podcast también que es sobre neurociencias, por eso no fue directamente la entrevista allí. Sin embargo, me dijo que lo iba a publicar en un boletín, probablemente del MIT. Entonces son cosas que pasan cuando investigas, ¿no? Y esas cosas no son tan fáciles de conseguir en una situación, digamos, cotidiana, digamos, regular, ¿no? Dentro de nuestras vidas. A veces los temas que nos interesan a nosotros son también del interés de otras personas. Por esa razón puede ser también interesante investigar, porque el mundo deja de ser tan grande, ¿no? Desde el punto de vista geográfico, simbólico, el mundo de las ideas también se va haciendo un poco más pequeño.
Bien, una cosa a tomar en cuenta es que también ocurre que cuando empiezas a publicar empiezan a llegarte correos como estos. Y uno dice, oye, qué bonito, me están invitando a publicar en esta revista con tal persona, con tales académicos, en esta otra, ¿no? Acá nos están invitando a publicar, a ayudarnos a publicar en Web of Science y en Scopus. Por acá también, en una revista que dice que tiene tales características y todo. Y hay que tener bastante cuidado con este tipo de envíos, porque incluso dicen el nombre, ¿no? Por ahí que incluso mencionan algún artículo tuyo, pero de pronto te das cuenta de que te están enviando sobre cualquier tema, ¿no? Por ejemplo, hay una revista de business, acá hay una revista de economía, y de economía no he publicado nada. Entonces, por aquí el asunto ya está un poco raro, ¿no? Y particularmente lo que está al pie de esta diapositiva, que es el fee, la cuota, ¿no? De $100 por publicar en esta revista, es una bandera roja, ¿no? Porque estas prácticas se conocen como revistas, prácticas de revistas depredadoras. Y estas revistas depredadoras tienen la costumbre o tienen la misión de lucrar con las esperanzas y los sueños de los nuevos investigadores, investigadores de formación, investigadores emergentes para ayudarlos, ¿no? Supuestamente ayudarlos a generar una visibilidad en el medio científico, para el caso de profesores jóvenes, para escalar a un estatus académico determinado, ¿no? Y en realidad esas revistas ni siquiera están indizadas en muchos casos, ¿no? En casi todos los casos. Incluso les puedo decir que hay alguna editorial que no voy a mencionar su nombre, pero pero cobra como más o menos 4.000, $5.000 por publicar en ellas, y esas sí están indizadas, pero pagar 4.000, $5.000 es algo desnaturalizado. Primero que es muy caro y segundo que hay bastantes dudas respecto de lo que se publica allí, ¿no? Entonces son procesos bastante complicados. Ahora, un poco para entender la lógica de estas revistas, o lo que nosotros vamos a encontrar en ellas, es que cobran tasas de publicación sin transparencia, no te dicen para qué van a cobrar. Es cierto, hay revistas que sí cobran cuando el artículo ya es aceptado y ese cobro no está condicionado al artículo mismo, sino que recién cuando se va a hacer el proceso editorial se considera que va a haber un trabajo de por medio y por lo tanto va a haber un cobro. Estos cobros pueden llegar en algunos casos a $3.000, $2.500, $2.100. Otros que son más modestos son de $300, $400. Ahora, ¿todas las revistas cobran? No. La mayoría de las revistas no cobran, sobre todo las que están en Q3, Q4. Las que están en Q1, Q2, algunas de ellas sí cobran. O algunas de ellas lo que hacen es decirte, bueno, tú publicas gratis y la gente cuando quiera leer tu trabajo tiene que pagar una suscripción o tiene que comprar el artículo, ¿no? Supuestamente para verlo. Pero te dan cierta chance de tú compartir el artículo de manera por un medio que la propia revista tiene. Tienes un enlace con un número de ingresos y les puedes compartir los ingresos y ya está. Digamos que es algo ponderado, ¿no? Pero sí, en esa misma revista, si uno quiere que todo el mundo entre y vea directamente y sin ningún problema, sin ninguna limitación, entonces uno tiene que pagar un APC, que es el costo por publicación, por proceso editorial, y en ese caso sí el autor tiene que pagar. ¿Por qué funciona así? Es complicado, es complicado, pero es cierto, las editoriales también funcionan de esa manera para poder sostenerse económicamente. Eh, ¿Qué tanto importa lo económico? Bueno, ese es otro tema a discutir también. Pero hay revistas depredadoras que cobran por tasas de publicación sin transparencia, te ofrecen descuentos muy llamativos y entonces uno dice, oye, qué bonito, me están cobrando menos, no poco, pero menos de lo que supuestamente cobran y entonces yo tomo esa opción. Sí, María Fernanda, es bastante variable. Pongamos el caso de una revista generalmente gestionada por una universidad o un conjunto de universidades. Lo que he visto y en algunos casos he pagado
es, por ejemplo, $300, ¿no? $300, $350 cuando el artículo ya está aprobado. Digamos que yo cuando mando el artículo ya me leí toda su reglamentación, vi que hay un costo y tendría que asumir que si me aceptan el artículo, yo tengo que pagar esa cuota. Si no es el caso, entonces, digamos, si no es el caso de que yo quiera pagar, entonces me voy a otra revista con todo derecho. Porque también es cierto, uno tiene el derecho a retirar. Sí, sí, claro. Y luego está digamos, editoriales grandes como Taylor and Francis, Sage, ¿no? Elsevier. Los costos iban por los 2.000, 1.500, $1.700, dependiendo. Pero sí, igual sigue siendo condicionado que el artículo sea aprobado. Si no lo aprueban, no pasó nada. Este, y eso depende mucho de la revista y depende mucho si está en una editorial grande, porque estas editoriales, Taylor, Taylor Francis, Elsevier, Wiley también, son editoriales gigantescas, ¿no? Y por lo tanto tienen mucho aire de exclusividad. Están hechas por varias instituciones. Sus procesos suelen ser más ordenados, eso sí, ¿no? Porque tienen logística, tienen equipos de trabajo ahí de por medio y por lo tanto también hay gastos que más o menos que se justifican. Igual tiene que haber utilidades, ¿no? Para la revista. Falsa indización, ¿no? Algunas revistas que dicen estar indizadas, pero no están. O sea, simplemente están disque indizadas, ponen ahí Scopus y uno dice, ah, están en Scopus, ¿será verdad? Pues mandaré mi artículo y no están indizadas en Scopus. O incluso estuvieron indizadas en Scopus hace muchos años, pero ya no están. ¿Y por qué razón? Ya se imaginarán también por qué razón. El año pasado hubo un caso de una revista que publicaba 40, 50 artículos al año, cosa que está dentro de lo razonable, digamos 60 artículos. Y en el año 2024 ocurrió una cosa muy curiosa. Esa revista fue comprada por por una editorial X y esa editorial X comenzó a cobrar un APC un poquito más elevado. Digamos que era una revista que cobraba 200 y esta empezó a cobrar 350, 400, $500 por el APC. Y aceptaban artículos en una semana. Y entonces ya no publicaban 50, 60, publicaron 450 artículos. Y entonces, ¿qué es lo que hace Scopus? ¿Qué es lo que hace Web of Science? ¿Qué es lo que hace Cielo? Si estuviera indizada en Cielo, comienza a ver que los procesos editoriales ya no están funcionando correctamente. Y entonces lo bajan del coche, ¿no? Lo desafilian. Entonces deja de estar indizada la revista. Hay una marca, ¿no? Dejó de estar en Scopus en tal año, ¿no? Y lamentablemente todos los que mandaron pierden. Sí, exactamente, pierden los autores. Y ese es un problema también porque hay que ver mucho el historial de la revista, cuáles son sus prácticas, cuáles son sus procedimientos. Justamente eso también tiene que ver con lo que estamos poniendo aquí. Eh, Hay que tener bastante cuidado, ¿no? con los procesos que están desarrollando la revista. Por ejemplo, que prometan mucha rapidez, que prometan a través de un cobro, incluso cobros anticipados, ¿no? Revisiones muy rápidas, ¿no? Y de pronto uno dice, ah, en realidad mi trabajo era brillante. Y no necesariamente. De repente sí lo era, pero lamentablemente eh, ya no importa eso ni siquiera porque el proceso no fue real, no fue riguroso y por lo tanto esa revista puede estar metiéndonos incluso en un problema, porque no solamente perdemos el trabajo porque ya se publicó en esa revista, sino también perdemos prestigio. Nuestra reputación se va hacia abajo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hay revistas que usurpan identidades también. Pongamos que se llaman como una revista real, legítima, importante, ¿no? Y de pronto no era ese el caso. Había hecho una usurpación de identidad, un poco que hicieron una web parecida, ¿no? Y entonces era obviamente un fraude, ¿no? Era un fraude totalmente. Incluso usan los logos, ¿no? Y hay que verlos. Así como cuando te mandan un correo del BCP y tú no tienes cuenta en BCP y te dicen que tu cuenta ha sido embargada, retenida, entra este enlace y tal, es algo parecido a esto, ¿no?
falsas credenciales, inventan comités que no existen, ¿no? O ponen nombres de personas que son reconocidas en el medio académico, pero en realidad nunca dieron su consentimiento para que pongan su nombre allí, y entonces ahí eso también genera un problema. Por acá les voy a compartir una... el tema es extenso para no ampliarlo demasiado. Les voy a compartir unos enlaces al portal de jóvenes investigadores. Y aquí hay una lista. Esta lista la terminamos el año pasado, a octubre del 16, perdón, a octubre del 24. Ahorita habrá más revistas seguramente. Acá está también algunas recetas para detectar revistas y editoriales depredadoras, que puede ser bastante útil para revisar. Y estas son las consecuencias, ¿no? Tenemos un daño individual, o sea, todas las personas tienen una pérdida económica porque han puesto dinero, han puesto su trabajo, ¿no? Y hay una pérdida de la reputación también porque han enviado una revista depredadora. Y ahí está el asunto. De repente uno actuó de buena fe, pero la revista no actuó de buena fe y eso arrastró a los autores, ¿no? A un daño. Hay un daño institucional porque uno cuando envía un trabajo, lo envía con una afiliación. O sea, yo firmo por la universidad en la que trabajo o por la universidad en la que estudio. Y entonces al entrar en una revista depredadora, me arrastro a mí y arrastro también a la institución en la que publico. Por esa razón, bastante cuidado hay que tener. Y hay un daño científico, ¿no? Porque hay una contaminación de la literatura con investigaciones no verificadas. Y esto, a pesar de que los daños anteriores son bastante graves, esto de acá puede ser incluso más grave, dependiendo del tema que estemos desarrollando, ¿no? Eh, Hay un caso muy conocido del año 1998 en el que se publicó un estudio de Wakefield que asociaba a las vacunas con el autismo, ¿no? O sea, el estudio decía que las vacunas producían autismo. Ahora, puedes tener razón o puedes no tener razón, ¿no? Yo me inclino a pensar que no, por los estudios y los desmentidos que han hecho posteriormente, pero lo importante aquí, aparte del artículo en sí mismo, es que hubo una revisión inadecuada a pesar de que se publicó en un medio significativo, importante, pero la revista no hizo la detección de los problemas, no vio los conflictos de intereses que al autor puso. Yo no tengo conflicto de intereses, pero sí tenía conflictos de intereses porque él estaba justamente en una posición en la que él tenía que hablar en contra de las vacunas. Y entonces eso produjo que mucha gente desconfíe luego de las vacunas, gente muy preparada y todo, pero hay una ola, digamos, de falsa reputación, ¿no? Demolición de la reputación de las vacunas. Entonces mucha gente se enfermó de sarampión, por ejemplo, ¿no? Porque la vacuna del sarampión era común para prácticamente todos los países. El sarampión se había erradicado, ¿no? Y a partir de eso volvió, ¿no? Volvió el sarampión. Exactamente, María Fernanda. Y eso justamente nos atañe, ¿no? Mientras más importante es el medio o más impacto tiene el medio, también el daño es mucho más fuerte, ¿no? Por eso hablábamos el día jueves acerca de las red flags, ¿no? Mientras más impacto tiene, esto también va a afectar a más personas y por lo tanto va a causar un mayor número de daños o de malas decisiones, ¿no? Que es la expresión que habíamos usado. El de Lance también se demoró un montón, se demoró como 12 años para desmentir o para retirar el artículo, ¿no? Y simplemente fue como barrer debajo de la alfombra porque ya eran 12 años de desconocimiento, ¿no? Yo soy padre de un chico con autismo y también tengo un amigo, una pareja de amigos que el hijo mayor tiene autismo, autismo en nivel 3, que es más complejo desde el punto de vista social y no vacunaron a sus otros dos hijos justamente porque están con el miedo, con el temor, ¿no? Precisamente asociado a a esta ola de ideas. Entonces, también se han presentado trabajos, esto sobre todo en temas que no necesariamente son los nuestros, pero igual siguen siendo significativos, ¿no? El tema del cáncer. Muchas revistas hablaban de tratamientos oncológicos, pero no había ninguna evidencia. Entonces,
Hubo gente que dejó el tratamiento, dejó la quimioterapia y entonces de las esperanzas de vida que tenían, las perdieron, ¿no? Las perdieron y lamentablemente fallecieron. Hay gente que ha también difundido un negacionismo climático, ¿no? Y, y, y esto de alguna manera se convierte en una especie de justificación para no tomar medidas y por lo tanto afectar a poblaciones que están más vulnerables, ¿no? Desde el punto de vista del cambio climático. Puede ser que en un país se atente más contra el clima, haya mayor huella de carbono y sea otro país el que sufra las consecuencias de esa polución, de esos daños, de ese calentamiento global. Y también los suplementos dietéticos, ¿no? Peligrosos. Ya ustedes saben pues, que una cosa es hacer dieta con algún tipo de suplemento y luego están las consecuencias, los efectos secundarios en el organismo, ¿no? Al riñón, al hígado, al vaso, etcétera, etcétera, ¿no? La formación de quistes, en fin. Entonces, son varias cosas que están allí de la mano con el tema de revistas depredadoras. No es solamente eh, hacerle daño a las personas, ¿no? Robándole su dinero, lucrando con las esperanzas de publicar, sino que también al no haber un control riguroso de lo que se está haciendo y como esto tiene impacto global, entonces va a generar toda una serie de perjuicios a la sociedad, a las personas. Entonces, y al planeta por último, ¿no? Entonces, es bien, bien importante tomar esto en cuenta. Hay que verificar entonces la indización. Cuando nosotros tengamos que tomar alguna medida, veamos las bases de datos Web of Science y Scopus, que son las que son más halagueñas para el propósito de la vida investigadora en este momento. Hay otras bases de datos, es cierto. Por ejemplo, en Latinoamérica tenemos Latindex y tenemos Cielo, pero lamentablemente por un tema también de otras razones. Hay trabajos muy buenos en Latindex y Cielo, pero lamentablemente no les dan el reconocimiento, no les dan el peso concerniente, porque claro, estas bases de datos vienen de países desarrollados y por lo tanto también se considera que están a la vanguardia respecto de Latinoamérica. Cielo es de Latinoamérica, Latindex es de Latinoamérica, DOAG es de Latinoamérica, y si bien es cierto que son importantes, lamentablemente no reciben el mismo reconocimiento que Web of Science y Scopus. Dicho sea de paso, también hay una frontera lingüística porque puedes publicar en Latindex, puedes publicar en Cielo, puedes publicar en DOAG en castellano, mientras que cuando mandas a una revista Scopus o Web of Science, el 90% están en inglés. Sí hay revistas en castellano, pero son poquitas, ¿no? Son poquitas y te limita bastante. Si tú pones comunicación en eh, la base de datos Simago, que es la que ve todo lo que es Scopus, te va a salir 300 coincidencias de revistas. Si pones Communication en inglés, te van a salir 3.500, 4.000 coincidencias. Entonces hay una diferencia demasiado grande para temas de oportunidad respecto de... Y entonces tienes que tener en tu equipo a un bilingüe o una persona que pueda ayudarte a hacer la traducción, ¿no? Entonces eso es importante también. Investigar al comité editorial, ¿no? Ver qué clase de comité editorial tienen, ver el historial. Incluso hay algunas aplicaciones eh, que vale la pena mirar, estas de aquí, sobre listas de revistas depredadoras, ¿no? Ahora, no son 100% efectivas, siempre se va a escapar alguna que otra, pero de alguna manera nos dan cierta pauta. Yo quería ofrecerles la búsqueda directa en Simago. Simago es un sitio que está asociado a Scopus. Se ve un poquito chafa porque ponen publicidad, ¿no? A veces las páginas cuando tienen mucha publicidad de Google, ¿no? A veces no quedan muy bien y eso de alguna manera desanima, pero en realidad sí es una página bastante formal y cuando ponemos un nombre de una revista, la podemos buscar, a veces falla también, ¿no? A veces falla y ya, ahí se está funcionando. Y entonces nos va a dar cierta pauta sobre la revista, acá está el nombre de la revista. Acá está el cuartil en el que está en cuartil uno, es una revista con bastante llegada.
Tiene dos especialidades grandes que son en psicología y en ciencias sociales. Está en misceláneo, sé que también puede haber comunicaciones aquí. Y este es el historial de la revista, ¿no? Esta es publicidad, por cierto. Pero este es el historial de la revista. Ha estado en Scopus desde el año 2021. En alguna especialidad ha sido Q2 en psicología y luego ha sido Q1 hasta el año 2024. No se asusten si no sale 2025 porque esto siempre lo lanzan un año después, ¿ya? O sea, pero si vemos que hay una constante y luego vemos que el número de artículos, cuando entramos a la revista homepage y vemos que el número de artículos se ha mantenido, ha sido sostenible, vemos que hay trabajos que son de cierta calidad, entonces ya nos da cierta confianza también. Y de paso vamos viendo la línea editorial, qué cosas publican, cuáles son los tipos de temas que les resulta interesantes, ¿no? Y de esa manera vamos decantando. Este es otro ejemplo. Si ponen, yo siempre tengo la curiosidad de poner Nature, porque Nature es la revista más conocida en el mundo y razones tiene, porque Nature no sabe lo que es la pobreza, no sabe lo que es vivir en Latinoamérica y siempre han sido Q1, por un lado, y tiene un H-index, ¿no? De 1442. O sea, en promedio tienes a 1442 citas de cualquier artículo de Nature, lo cual es una barbaridad. Entonces, es una revista muy exclusiva. Para publicar aquí tienes que tener muchísimo prestigio investigativo, ¿no? O sea, un premio Nobel por ahí, alguna medalla Phil, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, pasan estas cosas. Esta es una revista en la que he publicado. No tiene 1442 promedios de citas por artículo, tiene 69 nada más, pero es bastante digna, también es cuartil uno, ¿no? Es de ciencias de la comunicación, ciencias sociales, particularmente en comunicación, y es una revista que me ha publicado un trabajo sobre periodismo independiente en el Perú. No, en el Perú y dos países más. Entonces, esta revista está bastante bien, no ha bajado para nada el espacio donde estaba, está en Q1 desde hace varios años, y entonces es una revista que tiene mucho, mucho interés para nosotros, ¿no? Aparte, 69 es asequible cuando ya tienes cierta experiencia. Ahora, este es Shopping, ¿no? Es una revista también en la que he publicado un trabajo, pero de educación. Es un HINES 74, o sea, está también bastante bien. Es Q1, también es Q1. Dejó de estar en Scopus del 2003 al 2011 y luego volvió de manera constante. Y van a ver que en un ratio, que es humanidades, está en Q1 y en ciencias sociales está en Q2, ¿no? Entonces, vamos viendo que para efectos generales la revista está en Q1, pero uno de sus campos, que es el nuestro, está en Q2. Entonces, también esto pasa. Este de acá es un contraejemplo, ¿no? Porque esta es una revista que, si bien es cierto que tiene un H-index 17, lo cual está bastante bien, o sea, no es tan bajo. Hay algunas que tienen H-index 1 o 2 y están en Scopus y nadie se queja. Fue descontinuada en el año 2020. Entonces, si esta revista te envía publicidad, por ejemplo, no es necesariamente el caso, ¿no? Pero si esta revista te enviara una publicidad para que envíes tu trabajo y te dice que está en Scopus, no está en Scopus, estuvo en Scopus hasta antes del año 2020. Entonces, sí, Simago nos va a servir justamente para hacer este tipo de cantación. Hay revistas incluso que se indizan, o sea, han ingresado a Scopus en el 2025 y esas sí hay que mirarlas directamente en Scopus, pero es un tema un poco más complejo. Bueno, algunas marcas a tomar en cuenta. Es cierto, siempre es interesante enviarlo a una revista de universidad, pero algunas marcas son particularmente, digamos, interesantes en el sentido de que siguen protocolos un poco más formales. Hay equipos de trabajo detrás de ellas y por lo tanto sus procesos no son tan complicados, ¿no? O no son tan laxos, digamos. Una de ellas es el Sevier, ¿no? El Sevier ha tenido ciertos cuestionamientos porque hay algunas revistas
que han sido objeto de cuestionamientos, a pesar de que es la misma marca de Scopus. Eh, y algunas de estas revistas han desaparecido de Scopus, ¿no? De hecho, los que son de periodismo y han visto, por ejemplo, reportajes sobre la granja de científicos, la mayoría de artículos que se mencionan en ese reportaje, bueno, la granja justamente es como una pequeña mafia, una pequeña gran mafia. Varios de ellos hayan publicado en el Elsevier. Sin embargo, el Elsevier sigue siendo una marca seria, ¿no? Hay que ver la revista en particular y tienen un aplicativo que es Journal Finder, ¿no? O sea que incluso uno puede enviar, por ejemplo, en un formulario, puede enviar el título, la reseña y las palabras clave y nos va a dar una lista de revistas que pueden ser compatibles con nuestro trabajo. Entonces hay cierta, digamos, hay cierta garantía o cierta cercanía respecto de. Esta es la interfaz, ¿no? Em, Taylor and Francis también es una editorial muy interesante. Es una editorial, es una de mis favoritas en realidad. Es donde suelo publicar un poquito más que en las otras, porque también la plataforma que tienen para enviar trabajos incluye todos los envíos que tengas en Taylor and Francis. Siendo de una revista o de otra, de la misma editorial, todas las puedes ver en una sola pantalla. Y para alguien ocioso como yo, en algunas cosas, esto es muy útil. Aparte, se puede ver un poco un proceso, digamos, homogéneo, estandarizado en la forma de enviar las cosas. Sí, la mayoría de revistas Taylor and Francis tienen el APC opcional. O sea, puedes publicar gratis allí, pero luego tienes que limitarte a que la gente solo vea el título, tu nombre, el nombre de las personas que han trabajado contigo, el abstract y ya está, ¿no? Pero de que lo indizan en Scopus rápidamente, lo indizan en Scopus rápidamente también. Eh, Luego, tiene también su servicio de búsqueda de artículos. Estos servicios no son tan fiables, o sea, tienen una fiabilidad relativa, pero nos dan cierto panorama sobre cuál sería nuestro punto de partida, de acuerdo con las palabras claves, de acuerdo con el planteamiento, pero se puede seguir mirando, ¿no? Con toda justicia. Ahora, esta es una cosita que le interesará mucho a la gente de la USIL, particularmente. La USIL tiene un convenio con Sage. Y entonces, cuando nosotros enviamos el trabajo a Sage, a una revista que está en la colección Gold, que es la colección de pago. Muchísimas gracias, Rolando. Sí, ese reportaje sí que es muy interesante. Tiene una revisión de personas que mágicamente comenzaron a publicar 100, 200, 300 artículos al año, cuando es bastante complicado publicar dos o tres. De pronto aparecieron personas que sacaban 80, 90, 100, 200 artículos y eso es sobre todo en el campo de las investigaciones en ciencias sociales, es imposible, ¿no? Es imposible. Un buen investigador, digamos, que tiene dedicación exclusiva a eso, puede sacar unos cinco, digamos, y siendo una persona con bastantes recursos, digamos, recursos y cualidades, ¿no? No es tan común publicar 10, por ejemplo, ¿no? Es bastante raro. Entonces, aquí, la gente que está en la USIL, estudiantes o docentes, usando su correo institucional, pueden enviar una revista que esté en la Gold Collection, que son las revistas de pago de Sage, y no pagan. O sea, pueden pasar por el proceso editorial y no tienen obligatoriedad de pagar el APC por el convenio con la universidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo estoy en la UDEP o estoy en Bausate y quiero, digamos, de alguna manera también aprovechar esta condición? Bueno, trabajas con alguien de la USIL, por ejemplo, y quien envía el trabajo es el autor de la USIL, pero no están ninguno de los tres, pongamos que seamos uno de cada universidad, ninguno está obligado a pagar, ¿no? Entonces, por ese lado también es un beneficio transmisible. Si hacemos el trabajo de manera conjunta, podemos sacar el beneficio de publicar con Sage de manera gratuita.
Particularmente, solo he publicado en OpenSage. Me costó cierto trabajo. No ha sido una revista tan benéfica conmigo. Me ha rechazado dos artículos y me aceptó uno. Los otros dos terminaron publicándose en otras revistas, pero es una opción interesante para que el trabajo sea publicado y sea visto por las personas, ¿no? En el caso de que se pueda llegar a publicar. Estas son algunas de las revistas que están más vinculadas con nosotros, ¿no? Último, encontré esta que es Research and Politics, que creo que puede ser muy útil para las publicaciones del observatorio. Entonces, esto ya particularmente para nuestra línea de investigación. Bien, algunas ideas sobre el perfil de investigador. Esto también le interesa, creo que a todo el mundo. Eh, Docentes y estudiantes pueden ingresar al RENACIT así cumpliendo los requisitos y tal. No hay un límite de edad, no hay un límite de perfil académico, es decir, una persona que incluso no tiene todavía la licenciatura, cuando tiene los otros requisitos, puede acceder a RENACIT, porque es un proceso que nos da la posibilidad de ir acumulando puntajes a partir de nuestra experiencia investigadora. Este es un resumen de la tabla del reglamento. Vamos a ver aquí que los grados académicos dan cierto puntaje. La licenciatura da 4, la maestría da 6, el doctorado da 10. Por si acaso no son acumulativos, vale el más alto que tengas. Y si tienes licenciatura y tienes maestría, puntúa 6, porque es lo último que has conseguido, lo más alto desde el punto de vista de los estudios. Si tienes doctorado, te dan 10 puntos. Si tienes dos doctorados, tres doctorados, tres doctorados, cuatro doctorados, te siguen dando 10 puntos. No hay un puntaje acumulable por grados académicos. Yo tengo dos maestrías y no me cuentan ninguna de las dos porque a mí me puntúan por el doctorado. Luego, en asesorías de tesis, para los profesores que han asesorado tesis y ya las tesis están en el RENATI, por ejemplo, la licenciatura les da 0,5. O sea, hago una asesoría de tesis, se sustenta la tesis, se aprueba, se publica en el RENATI y consiguen 0,5 los profesores. Si hacen la asesoría de la maestría, es un punto; si hacen del doctorado, 2 puntos, ¿no? Ahora, solamente puedes acumular hasta 10 puntos en este rubro de asesorías de tesis, porque el plato fuerte de RENACIT es la publicación de artículos científicos. En Scopus y Web of Science puedes publicar de 2 a 5 puntos por artículo. Si estás en Q4 son 2 puntos, si estás en Q3, 3 puntos, va subiendo. Cosa que los que están en Q1 ganan 5 puntos, los que están en Q2 ganan 4 puntos. Y no tiene límite, o sea, mientras más publiques, mejor. Y el mantenimiento del estatus de RENACIT es cada 3 años. O sea, si cada 3 años vas publicando algo, te mantienes en el RENACIT. Si pasan los 3 años y no has publicado nada, entonces te dan de baja, pero puedes reingresar publicando otra vez. O sea, por ese lado tampoco hay tantos problemas. Los artículos en cielo dan un punto, ¿no? Y tienes hasta un máximo de 10 en cielo, ¿no? Porque cielo es la indización latinoamericana más prestigiosa, ¿no? Le dan un tope de 10 puntos, pero si por ejemplo publicases 10 cielos, ya tienes 10 puntos, y si tienes licenciatura, pongamos, tienes 14 y entras, no. Sí, sí entras, porque para el nivel 7 tienes que tener de 10 a 24 puntos, un mínimo de 10. Pero tienes que tener siempre 6 puntos en artículos científicos publicados, ¿no? Scopus y Web of Science o Cielo. Juntas 6 puntos aquí en las publicaciones, juntas algunas otras cosas, llegas a 10 puntos y ya estás en el Renacir. Entonces, y como ven, pues cada vez va subiendo y cada vez es más difícil seguir escalando, ¿no? Porque los requisitos para nivel 6 son de 25 a 34, luego de 35 a 49, luego de 50 a 69 los márgenes se van haciendo más grandes, luego de 70 a 99. Yo estoy en este nivel. Estoy en 72 puntos, aunque en realidad son 76 porque me falta que me indicen un trabajo. Pero ya para el 2 es de 100 a 159, de nivel 1 es 160 a 199 para investigador distinguido, son 200 puntos. ¿No? Es un montón.
¿Quiénes están acá siendo jóvenes? Generalmente la gente de ciencias de la salud, porque sus trabajos son bastante más cortos, son bastante más puntuales y por lo tanto ellos sí pueden publicar con mucha más frecuencia que nosotros. Nuestros trabajos lamentablemente son de largo aliento, son de 20, 25 palabras, páginas, perdón, 6.000 palabras, 7.000 palabras, 8.000 palabras. Los procesos son bastante más lentos, ¿no? Y por lo tanto también requieren de mayor eh, reflexión, mayor trabajo. También se puede ir adelantando esto es gratis, no requiere de ningún tipo de, no tiene ningún tipo de requisito previo. ORCID, seguramente los que ya están haciendo vida académica o están haciendo su tesis, por ejemplo, les han pedido que pongan su ORCID, ¿no? Entonces, en este caso, puedes buscar a una persona en ORCID y vas a encontrar a todos los que se llamen parecido. Es bastante amigable el ORCID. Y es como tener un CV, pero es un CV académico, porque puedes colocar el empleo, la educación, sus calificaciones, ¿no? Y lo que ORCID privilegia son los trabajos, ¿no? Acá hay 54 trabajos. No son los 19 de Scopus, sino 54 porque algunos han sido publicados en revistas con otra indización o sin ninguna indización, ¿no? O libros o conferencias publicadas con libros de actas, ¿no? Etcétera, etcétera. Y una cosa que también está publicando ORCID últimamente son peer reviews, ¿no? O sea que a veces cuando uno ya publica, le piden que haga revisiones por pares de otras revistas, ¿no? Entonces, sobre todo si las revistas están, por ejemplo, en este caso, cuando están en Web of Science, muchas veces, si anexamos Web of Science a ORCID, el ORCID automáticamente lo jala, ¿no? Y entonces tenemos el sellito de Web of Science que está ahí colocándonos en vitrina, de alguna manera. Por cierto, las revisiones por pares son gratis también. No es un trabajo remunerado. Por esa razón, muchas veces también demora, porque el revisor por pares recibe a lo más un cupón de descuento para comprar un artículo en una editorial, ¿no? Pongamos que si el artículo cuesta $20, la editorial me dice, ya por 6 meses te permito que compres artículos con $5 de descuento. No es tan emocionante, pero bueno, es algo, ¿no? Es algo que pasa. Nunca he usado esos descuentos, ¿no? Nunca los he usado, porque hay otras formas de buscar artículos. Y bueno, para efectos del observatorio también, y un poco para hacernos ciertas ideas, he armado un dossier, esto va a seguir creciendo conforme pase el tiempo, de trabajos que estén vinculados con la desinformación, porque tenemos aquí, tenemos aquí un audio por ahí. Tenemos aquí un trabajo sobre fact-checking, utilizando una aproximación etnográfica, ¿no? Y es un trabajo del año 2024 y tiene al profesor Ramón Salaverría. Es una autoridad dentro del campo de la desinformación y también está abocado al Observatorio Complutense. Entonces, va a ser muy interesante realizar este trabajo. Aquí tenemos un trabajo también con el profesor Salaverría, combatiendo la desinformación del año 2024, ¿no? Vamos a, sí, tengo que cerrar aquí. Este trabajo es de Rafael Rubio, quien también tiene su participación dentro del observatorio. Él es una de las autoridades del Observatorio Complutense. Este también es de Rafael Rubio. Este es del profesor Daniel Jacobo y yo sobre clickbait, ¿no? Entonces, también puede ser interesante para ver algunas técnicas, algunas ideas que se están dando respecto de. Este es un trabajo del 2023 sobre las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Y uso de Twitter. Este es un trabajo que publiqué justamente en Journalist Practice, que es una de las revistas que vimos, es del año 23, sí, 23.
y está en Cubo, ¿no? Entonces, normalmente esto es de pago, pero Taylor and Francis me da cierto acceso para poder compartirlo con la gente, ¿no? Es sobre periodismo independiente en 3 países latinoamericanos. Entonces, este dossier también es una promesa de crecimiento para ver diferentes tópicos que puedan ser interesantes, afines a nuestros temas. Y esta es una pequeña lista de cotejo cuando estemos desarrollando nuestros artículos para ver cómo estamos, ¿no? En términos de diagnóstico, si la propuesta de artículo está definida y ejecutada, si las palabras claves son identificables, si estamos en consonancia con lo que propone la revista, si lo que tenemos es viable para que sea elegido en la revista, si el artículo es innovador, etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante esto, un poco lo aprende uno enviando trabajos, siendo rechazado también varias veces, posteriormente siendo aceptado, ¿no? Y encontrando eh, el tema. El tema y el lugar correspondiente. Entonces, sí que es importante, en primera instancia, pensar en nuestro tema, conversarlo. Yo creo que este espacio del observatorio y la socialización que vamos a tener posteriormente va a ser importante para hablar de nuestros temas de investigación, para generar propuestas que salten un poquito esa valla de lo que pasa con las revistas en Scopus y podamos lograr la publicación. Yo tengo la iniciativa, digamos, la motivación, el interés en que esto se logre y también, digamos, de manera personal, no me gusta trabajar un artículo que no sea publicado. O sea, incluso cuando fue rechazado muchas veces aquí y allá, en algún momento he buscado la manera de que, totalmente legítima, ¿no? Valga el disclaimer, legítima, legal, para que el artículo mejore y pueda ser realmente motivo de interés y de publicación. Y una cosa que les estaba prometiendo es un pequeño regalo, justamente pensando en el proceso de publicación, que no siempre es fácil, no siempre es sencillo. Escribí un pequeño librito con mi asistente virtual sobre la experiencia, digamos, personal, semificcional, de publicar en revistas científicas. Entonces, en este momento está en Kindle, gratis. Va a estar gratis hasta el día miércoles. Si ustedes le dan clic en comprar, si tienen cuenta en Amazon, la crean gratis, no hay ningún problema. Vale $0 con 0 centavos. Sí, exactamente. No, los dispositivos no, el libro sí. Este, con mucho gusto. Gracias. Este es un regalito, siempre y cuando lo descarguen hasta el día miércoles, ¿no? Pueden darle clic, poner su cuenta de Amazon, o si no, la crean inmediatamente gratis. Y luego para leerla, les comparto un pequeño video que no es mío, es de una persona que le explica bastante bien, para que puedan luego revisar sus libros descargados en Kindle de su propio librero, ¿no? En Amazon. En este tutorial les explican exactamente de qué va el tema de comprar un libro en Amazon y luego revisarlo en Kindle, ¿no? Es un poco la idea. Por eso, el pequeño regalo que quería comentarles tiene mucho que ver con los avatares de enviar un trabajo a una revista científica, de luchar de repente con revisores que no están conformes con nada y un poco ver la manera con la cual se puede lograr la publicación. Obviamente son correos ficticios porque como hay un doble ciego, por eso el libro se llama Doble Ciego, ¿no? Eh, es una ficción porque, en cierto modo, siempre se sabe quién envía y quién revisa, ¿no? De alguna manera. O más o menos cómo es el perfil de esa persona. Entonces, las marcas textuales incluso ayudan para eso. Entonces, en estas cartas ficticias, el autor
y los revisores y los editores en algunos casos tienen como una suerte de intercambio epistolar, se escriben cartas entre ellos y discuten sobre el trabajo enviado. Entonces, obviamente tiene algo de parodia, ¿no? Esto de aquí. Los diálogos son totalmente inventados. Y llegó el momento de hablar de los temas de investigación que tengan como temas, como puntos de interés para que podamos conversarlos. Saco mi cuadernito y o simplemente hacemos una conversación informal todavía sobre los temas de investigación que tendrían pensados para hacer. Bueno, profesor, soy yo de nuevo. ¿Qué tal con todos? Buenas noches. Qué gusto, María Fernanda. Ya que lo está comentando, yo recuerdo bastante porque, y acá mis amigas de la comisión de RI se van a acordar porque las tenía cansadas, hicimos como 5 trabajos de universidad sobre el COVID. Las Ujú, tenía hartas porque era mi tema favorito. Y usted sabe que se vincula mucho con el tema de fake news porque en su momento es lo que aprendimos, ¿no? Que la sociedad no estaba acostumbrada a un tema de investigación rápidamente cambiante, ya que era algo completamente nuevo. Cada semana había algo nuevo, una mascarilla, 2 mascarillas, 3 metros de distancia o medio metro. Entonces, sí. había bastante desinformación que se prestaba para el caos. Y un estudio que hicimos nosotras, que salió bastante bien, la verdad, pero que no llegó a publicarse porque estábamos aún novicias. Ujú, Es una comparación que hicimos. Ahí está Verónica diciendo que sí. sí, Es una comparación que habíamos hecho sobre la desinformación que emitían políticos en materia de COVID-19. Comparamos el discurso de Nicolás Maduro, ujú, de, Dios mío, 2 políticos, Bolsonaro y un político más, respecto al COVID. Y veíamos cuando hablaban Manuel López Obrador, si no me equivoco. ujú, Y explicábamos, ahí está, Vero, gracias, explicábamos qué es lo que habían dicho sobre el COVID y lo categorizamos, ¿no? Se habían hablado de remedios o de medidas, se habían hablado de este, algún tipo de información respecto al avance de la enfermedad y eran únicamente estudio de datos que sabíamos eran falsos. Hicimos todo un trabajo de campo, tenemos como que una matriz de Excel antigua, pero creo que podríamos traer el modelo a colación porque ya se ha pasado un poco de tiempo, ¿no? Me parecería sí. interesante ver también, quizá comparar un tema específico del que se pronuncien varios políticos en Perú una vez estemos ya culminando el tema de elecciones, porque siento que van a haber temas prioritarios como siempre hay, y esperamos que sean, en nuestro caso, no de carácter internacional, Ujú. pero si no, también podemos hacerlo con algo local, no hay problema. Bueno, si están pensando trabajar en prospectiva a lo que va a pasar después de las elecciones, de hecho que vamos a tener mucho que hablar acerca de eso, este, se podría pensar en hacer, en el caso de ustedes, que también les beneficie, ¿no? Por lo mismo que son de la carrera y tienen que publicar sobre su propia carrera, eh, hacerlo, hacer un trabajo de análisis, de desinformación de políticos, quizás a nivel latinoamericano, ¿no? Sí, 100%, 100%. La región es clave también, la verdad, para que tenga un poco más de peso, ¿no? Porque es el diferencial que hay en las revistas, ¿no? ¿De dónde son y de qué están escribiendo? Y ya te conectan así. Sí, precisamente ese fue justamente un asunto que a mí me ayudó mucho para colocarme en Scopus, en temas de periodismo, fue hablar sobre tres países como representaciones en este caso, una variable, digamos, de base era el hecho de marcar tres países con diferentes niveles de desarrollo democrático, ¿no? Entonces, un país, por ejemplo, en nivel deficitario, un país en nivel híbrido, como es nuestro caso, ¿no? Y un país en nivel eh, de régimen totalitario, como es el caso de Venezuela. Y entonces o sea, hice una comparativa que creo que es importante en cuanto a las variables que estábamos viendo en ese momento. Nosotros tenemos un eje de investigación que se llama periodismo, democracia y posverdad. Y entonces, el no centrarnos solamente en un país,
nos brindó lo que se veía acá, que era el acceso a un interés internacional. No teníamos que profundizar tanto en la casuística, pero sí que mencionamos casos bien puntuales respecto de medios, que en este caso eran medios independientes que hablaban o trataban, digamos, de salirse del canon o del patrón, que en el caso, sobre todo, por ejemplo, de Venezuela, era básicamente un solo tipo de mensaje, ¿no? Era un mensaje totalitario, unificado, digamos, constante y permanente sobre la población. Entonces, esto es interesante, digamos, porque nos da la transversalidad de abarcar lo que pasa en comunicaciones y lo que pasa en relaciones internacionales, ¿no? Pensando un poquito así en dentro y luego posteriormente a las elecciones, incluso dentro del mismo marco de las elecciones, porque la gente habla. Ujú. Perfecto, María Fernanda. Por aquí, Rolando me comenta, sí, algunas ideas sobre nuestro propio ejercicio de fact-checking en el discurso de 28 de julio. Bien, Rolando, una pregunta, ¿es sobre la investigación o es sobre la actividad? Sobre la actividad, perfecto, sí. Este, nosotros tenemos aquí, esto me lo estaba preguntando también Raquel. Em, Ahora voy a entrar al observatorio. Mm, Vamos a entrar aquí a la guía. Acá yo había mencionado solamente cinco, que son como ejemplos prácticos. Uno de ellos tenía que ver con el tema del bono falso, ¿no? Supuestamente se iban a dar bonos a ciudadanos venezolanos radicados en Perú y que estaban, digamos, de alguna manera, esta desinformación estaba motivada por la presencia o por el permanente discurso xenofóbico que durante cierto tiempo los medios estuvieron manteniendo dentro del discurso público. Y eso justamente provocó que tenga mucho mayor impacto. En este momento, por ejemplo, está, o sea, el domingo, ¿no? El domingo, entre el domingo y el lunes, fue la madrugada del lunes de hoy día, uf, todo pasa tan rápido, que se describe, ¿no? Una audiencia de nuestra presidenta con el Papa León XIV y existen diferencias sensibles en el análisis de las imágenes presentadas, ¿no? Las audiencias fueron fundamentalmente en salones donde hay una mesa, hay una recepción, ¿no? Y la presentación fue bastante diferente en el caso de nuestra presidenta. Entonces, no llega a ser un caso de desinformación, porque efectivamente sí hubo una conversación, pero no se trata de una audiencia propiamente dicha, sino que hay un espacio de carácter más informal respecto de esta presentación. ¿Qué se conversó? ¿Qué acuerdos hay? ¿Qué temas circundantes respecto de la comitiva del gobierno dentro de la ceremonia de entronización del Papa se va a comentar en los pseudomedios y en los medios legítimos respecto de esta visita y sobre las declaraciones del Papa León XIV? Yo creo que va a haber bastante material esta semana que podría ser motivo de un análisis. Quizás no de la audiencia, como digo, porque no hay un indicio perfectamente claro sobre las particularidades de la visita, pero sí respecto de lo que se va a declarar posteriormente en diferentes lugares. ¿Qué es lo que se habló? ¿Qué es lo que no se habló? Y muy probablemente
haciendo un análisis del contexto de los personajes que están participando allí y del impacto que va a tener o no va a tener a partir de estas desinformaciones en diferentes grupos poblacionales. Entonces, ahí tenemos un temón que es presente, que se está dando en este momento y que posiblemente hoy día ya se hayan publicado varias notas al respecto. Otro ejemplo que podríamos pensar es, y esto me lo comentaron en la mañana, lo que un medio regional, quizás apócrifo, quizás no, lo que este medio regional está comentando sobre, por ejemplo, la minería, digo un nombre por decir, ¿no? Un tema por decir, la minería ilegal que está ocurriendo en ese lugar, en esa situación, en esa cercanía. No es el caso de lo que me enseñaron, pero me parece un tema bien interesante. Eh, Hay sitios web, hay medios, pseudomedios que están presentando información falsa respecto de lo que ocurre particularmente con la minería ilegal o incluso con la minería formal, pero en términos totalmente distintos. Entonces, se analiza ese medio, se analizan los antecedentes del medio, quién lo dice, por qué lo dice, cómo es el esquema IMI, ¿no? ¿Quién lo dice, por qué lo dice, cuál es el contenido, este no es, acá está. ¿Quién es, cuál es el origen? ¿Cuándo se desmiente? Si nadie lo ha desmentido, lo desmentimos nosotros. El tipo de desinformación, si es fabricado, manipulado, impostor, parodia, contexto falso, etcétera. ¿Quién lo causa? El medio mismo, propiamente, el bot, el influencer, ¿no? Quién es el destinatario del ataque? ¿Cuál es el objetivo respecto de esto? ¿Cuáles son sus tácticas? ¿Cuáles son las técnicas utilizadas? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿No? Porque esto implica varios procedimientos. ¿La desinformación la da un solo medio o la da un conjunto de medios? Esa es una pregunta que me hicieron y me parece muy buena, muy interesante. Normalmente, de acuerdo con la propuesta inicial, ¿no? De que nos han presentado, es un solo medio, pero el medio también usa redes sociales, el medio también usa una serie de mecanismos de difusión y entonces tenemos que este medio se presenta o sea, este medio presenta la desinformación y automáticamente lo redistribuye a otros medios más, como lo que vieron, por ejemplo, de Ricardo Darín y Fantino. Se publicó de manera incorrecta, de manera inexacta, de manera tendenciosa la entrevista y luego varios medios rebotaron esa desinformación. Entonces ahí se habla de la amplificación de esa nota. ¿Qué respuesta hubo? Ahí depende mucho de lo que otras personas han dicho, han comentado, han denunciado dentro del mismo portal, dentro de la misma red social o nosotros mismos haciendo el ejercicio vamos a ir denunciando. ¿Quién fue el responsable de la medida? Y aquí, en el contexto español, en principio se trabaja con el medio verificador. Sin embargo, nosotros, eh, en algunos casos, vamos a encontrar la desinformación y la vamos a tener que procesar por nuestra cuenta. Por eso les di el prompt, porque justamente eso nos va a ayudar a procesarlo más rápido, para poder entender un poco la lógica de cómo está formulándose, cómo se podría corregir esto también. Y el formato de la medida, es decir, se puso a través de un video, a través de una nota, de un post, de un comunicado. Esto también tiene mucho que ver con la pregunta que me hizo María Fernanda el jueves. O sea, si vamos a manejar redes sociales, ¿no? Y estas redes sociales nos pueden ayudar de alguna manera a ir centralizando de manera rápida los desmentidos que podamos hacer, ¿no? Y digamos, el cúmulo o la selección de los desmentidos más importantes se van a presentar en el informe. Pero ya vamos haciendo cierto avance a través de las redes sociales y a través directamente de los equipos de trabajo. Por supuesto, esto se hace bajo el criterio de que la mayor parte de las cosas que se publiquen no van a poder ser verificables al 100%. Y entonces cuando exista cierta duda, tendremos que abstenernos de hacer la verificación o completar la verificación y la publicación porque no tenemos suficientes medios para probar
la falsedad, ¿no? La falsedad ante lo que se está presentando. Bien, eso sería mi idea respecto de la actividad. Si alguien más quiere preguntar sobre la actividad, aprovechamos porque es un buen momento. Tenemos hasta el domingo. ¿Hay chance de pedir retroalimentación antes del domingo si lo avanzamos? Por el correo. Bueno, en el caso de los equipos, me pueden enviar por correo y en el caso de ustedes, por el grupo, porque estamos en el mismo grupo. Ya, divino, gracias. Sí, gracias, María Fernanda. Sí. ¿Alguien más desea comentar? ¿Algún dato, algún detalle? Esta es la sesión con menos participación. Espero que no haya sido... Sí, por favor, Saodi. Los grupos los habíamos copiado aquí en la carpeta de trabajos. Están los equipos de investigación de las tres universidades y ustedes colocan aquí en lista de grupos quiénes van a ser. Aunque también, por ejemplo, en la Universidad Jaime Bozata y Mesa ya están los grupos establecidos, que son los mismos que ustedes ya han constituido con cada profesor. O sea, por ese lado ya están hechos. Por otra parte, sí, ustedes son quienes constituyen el grupo, cada grupo, eh, y suben el documento dentro de esta carpeta, ¿no? Dentro de esta carpeta para poder desarrollarlo. Sí, Una claro. consulta. Sí, adelante, Priscia. En la Universidad de Bausate nosotros le estamos poniendo bastante empeño para desarrollar este trabajo, ¿no? Sin Ujú, embargo, vemos que el tiempo es muy limitado. Por ejemplo, como los chicos han estado en exámenes y todo, y ujú. tenemos que reunirnos los grupos y todo, ¿no sería mejor, de todas maneras, que el límite no sea el día 5 esta semana prácticamente, sino postergarlo siquiera una semana, cuando haya más posibilidad de trabajarlo y para que podamos hacerlo grupalmente, ¿no? Porque no todos pueden asistir así en tan poco tiempo. Correcto. Me parece que podríamos seguir la medida, una semana más. Sí. Hagamos eso, una semana más. Yo a veces, yo a veces soy un poquito neurótico, por eso es que a veces pido plazos que son un poco complicados. Pero, profesora, ¿le parece el 1 de junio? Me parece bien. Excelente. Entonces ya el 1 de junio ya vamos con más calma. Adelante, Edgar. Sí, una pregunta, para si el grupo llega a ser pública en una de las revistas como en Scopus, en WOS, ¿eso lo serviría también para la licenciatura, si se llega a publicar el Dependiendo de la artículo? modalidad, ¿usted es de la USIL? Sí, yo soy USIL. Ya, existe en la USIL la modalidad de TIFAC, ¿no? Que es el trabajo de tesis en formato de artículo científico. Entonces, ¿qué pasa allí? Que en el marco del Observatorio de la Desinformación, usted puede desarrollar un trabajo de investigación con un asesor. Y entonces hacen el trabajo del artículo científico, eh, hacen la lucha para que se publique en una revista científica, pero eso pasa, digamos, por la dirección académica y todo, por el visto bueno de la dirección académica, se publica y usted sustenta su artículo. O sea, si hacemos el artículo así de la desinformación con el formato TIFAC y si nos llega a aprobar, nosotros podemos pedir un asesoramiento para sustentar la tesis. Es que la decisión de asesorarse con un profesor se hace de manera previa. O sea, se presenta la idea al profesor, quiero hacer un trabajo sobre el observatorio, ¿no? Con usted y tal. Y en ese momento se desarrolla.
previo visto bueno de la dirección, porque es como cuando uno se registra en la tesis. O sea, uno se registra en la tesis modalidad tesis o uno se registra en la tesis modalidad artículo científico. Y el asesor, en este caso, también es coautor del trabajo, pero usted es el autor principal por ser estudiante que quiere hacer el TIFAC allí. Entiendo, gracias. Esto lo podemos hacer con mi grupo, ¿cierto? ¿O tiene que ser Eh, individual? lo de la investigación, Sí, o sea, si es que se llega a publicar, ¿no? ya. Con este formato. Lo que pasa es que el TIFAC se hace hasta con dos personas, Ya, o sea, dos estudiantes máximo y un profesor. ok, entiendo. Gracias. A usted, muchas gracias. Bien, un WhatsApp me dicen, ¿no? Si tienen TIFAC. Ahí también ya María Fernanda le está comentando. Adelante, José. No, Mauro, creo que todo está claro. Estamos avanzando bien. En Bausati Mesa, el doctor Rubén Aliaga, Pricia y todos los que estamos involucrados, estamos justamente con nuestros alumnos y vamos a trabajar para que todo esto salga bien de acuerdo a lo que hemos conversado y estamos muy confiados. Creemos que esto para nosotros, creemos que para todo el grupo, todos los que estamos presentes va a ser un éxito, ¿no? Vamos a cumplir con el trabajo, ¿no? Vamos a cumplir, vamos a demostrar que en Perú también las investigaciones, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos a poco de las elecciones en Perú, ¿no? Entonces, quiero felicitarte a ti, Mauro, por el trabajo que estás realizando, igual a nuestro gran amigo Rolando Rodes. Un abrazo a la distancia a ustedes. Muchísimas gracias, José. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias también por el apoyo, por eh, la perseverancia, ¿no? Dentro de este marco de trabajo respecto del observatorio. Es una experiencia nueva, innovadora, desafiante, ¿no? Y creo que todos nosotros estamos en consonancia con ese espíritu. Muchas gracias por los agradecimientos a Rolando y a mí. Estamos haciendo todo lo que podemos también para echar adelante lo de la capacitación, lo de constituir los equipos. Eh, Creo que Edgar tiene una pregunta también Y disculpe, doctor, ¿dónde se va a subir los videos? El video de de la esta sesión. capacitación. Sí, Sí, los dos primeros ya están dentro de este espacio donde dice ya. sesión inaugural y sesión 2 ya están. Igual los materiales. Cuando termine esta sesión, voy a descargarla y también la publico. Ok, gracias, doctor. Ujú. Muchas gracias. Hay una pregunta que me hicieron por aquí sobre si, Camila, ¿no? Si va a haber grupo de WhatsApp. Yo lo que creo que podríamos hacer para, digamos, economizar eh, procesos o procedimientos es de repente armar un WhatsApp con los equipos de las tres universidades, concretamente José, el doctor Kluber, ¿no? Rolando, Pricia, etcétera, con Raquel, ¿no? Por parte de la Universidad de Piura, los profesores con los que trabaja y todos. Entre nosotros un poquito ir agilizando la comunicación de coordinación, que va a ser nuestra labor también de acá en adelante, y particularmente ya cada grupo, cada equipo de trabajo que va a hacer su presentación del taller, tendría que tener su propio WhatsApp y también una conexión directamente también con cada uno de sus representantes. Muchas gracias, profesor. Muchas Ah, gracias. una consulta, o un favor. Como han tenido el observatorio, ha estado en tantos procesos electorales, de hecho ya conocen muy bien todas las investigaciones que se han desarrollado a partir del trabajo de observación que han hecho, ¿no? Eh, Sería importante para nosotros que nos recomiende las mejores investigaciones que han nacido a partir de, del- de de las observaciones en los procesos electorales, ¿no? Que son más de 13, ¿no? Sí, Todos han particularmente, nacido a partir del proceso electoral, ¿no? Las investigaciones que han hecho en cada proceso. sí, solamente que algunas de las que están en el dossier
corresponden a trabajos de carácter reflexivo. O sea, no son trabajos necesariamente casuísticos, sino varios son reflexivos. Otros sí. Lo que pasa es que también está el tema de que el proceso de publicación es bastante extenso. Entonces, incluso puede ser que haya fenómenos de desinformación que hayan sido analizados en el año 2023, por ejemplo, que cuando fue que inició este proceso en la Complutense y que todavía no hayan sido publicados. Entonces, mucho hay de la concepción del observatorio dentro de este dossier, pero no tanto así los trabajos de carácter de estudio de caso, ¿no? Entonces, este es el dossier. Y lo que vamos a ver es que en su mayoría son trabajos que están analizando el panorama crítico, la literatura, ¿no? Y uno que otro trabajo, por ejemplo, este de aquí, sí que habla particularmente de lo que pasa con Estados Unidos. Pero incluso es un trabajo asociado a una pre-campaña, ¿no? No a la campaña actual, que fue también motivo de análisis por parte del observatorio. Bien. Entonces, sí que apenas salga, yo lo voy compartiendo. Y también dentro del grupo de WhatsApp de autoridades voy a compartir el link al boletín. Y ahí nos podemos suscribir también al boletín porque esos son informes rápidos que se van publicando periódicamente. A ver, me piden el acceso a la capacitación. Está en el blog. También voy a compartirlo por esta vía. En esta carpeta están los materiales del taller, que es lo que también está compartido por el blog. Y para quienes vayan terminando los trabajos, se envían a esta subcarpeta que es trabajos del taller hasta el 1 de junio. Entonces ya está la declaración aquí. Hasta el 1 de junio los recibimos, están las listas también. Y siempre se espera que en los trabajos haya un formato que siga la línea del procedimiento IMI y también la manera en que se gestiona de la misma, casi con la misma estructura, pero con las particularidades que ustedes encuentren más idóneas. De manera que uno de estos trabajos pueda ser representante del modelo de informe que vamos a desarrollar nosotros aquí en Perú. El trabajo se envía a esta carpeta, trabajo del taller hasta el 1 de junio. Esta carpeta está desbloqueada, o sea, los materiales están para revisar solamente, pero esta carpeta sí que está desbloqueada, o sea, se puede subir archivos a esta carpeta. Para quienes están preguntando por dónde se envía, por esta misma carpeta. ¿Qué formato? Formato Word, idealmente. Si quieren Word y PDF, bien, creo que ya estamos, ¿sí? Muy bien. Siendo las 7:46 y agradeciendo toda la participación, nuevamente la perseverancia, la apertura a un proyecto como con esta envergadura, con estas características, yo agradezco mucho la genial participación que han tenido todos ustedes. Espero con bastante interés los productos que vamos a ir sacando. Y también que vamos a poder de alguna manera socializar, ¿no? Porque más allá de la calificación, porque sé que todos los trabajos van a tener un nivel y un estándar óptimo, va a ser sobre todo observar las cosas y las particularidades que va a tener cada uno de ellos, como objeto de análisis, como objeto también de representación ante el desarrollo del trabajo que vamos a estar haciendo durante este tiempo, desde el mensaje presidencial de la presidenta hasta las elecciones peruanas. Por supuesto, esto no quita que también sea una línea de trabajo de aquí en adelante, porque justamente es un tema tan amplio y tan, digamos, autorrenovable por todas las tecnologías que van a ir apareciendo, que puede convertirse en una línea de investigación para toda la vida, de varios de nosotros, ¿no? No sé si el mío particularmente, porque yo soy un poco
saltamontes, pero de varios creo que sí serán de mucho interés. Sobre todo por la cantidad de movimientos y partidos que se están presentando, ¿no? Exacto. Y esto, lo que hoy día son 40 y tantos partidos, la próxima, no sé, quizás sean poquitos, quizás sean 100, nunca se sabe. En Perú nunca se sabe. Entonces, es toda una inquietud. Pero muchísimas gracias a todos, a las tres universidades, la Universidad Jaime Bauzá y Mesa, la Universidad de Piura, la Universidad San Ignacio de Loyola. Sí, todavía no se ve el Oxide exactamente, María Fernanda. Bien, yo me retiro por ahora. Voy a coordinar con ustedes la formación del WhatsApp de autoridades. Recomiendo que cada equipo también haga lo propio internamente y que podamos mantener una comunicación a través de esa vía. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Espero que tengan una excelente semana. Buenas noches, cuídense mucho. Oye, profesor, Buenas nos noches, vemos. gracias. Cuídense, suerte. Cuídese. Buenas noches a todos y todas. Chao, amigos. Gracias. Chao, chao. Nos Buenas estamos noches, viendo. muchas gracias. Gracias a todos.